Periodos literarios grecolatino y medieval. Contexto histórico. El periodo grecolatino abarca las literaturas de la antigua Grecia y Roma, desde el surgimiento de la literatura homérica en el siglo VIII a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Conflictos sociales. Desigualdad social. Tanto en Grecia como en Roma, la sociedad estaba fuertemente estratificada. Existían esclavos, ciudadanos, mujeres que tenían menos derechos que los hombres, y en el caso de Roma, patricios y plebeyos. Estas desigualdades generaron tensiones y conflictos, incluyendo revueltas de esclavos. Las polis griegas establecieron colonias en otras regiones del Mediterráneo, debido a problemas de sobrepoblación y búsqueda de recursos. Esto llevó a conflictos en las poblaciones nativas. Conflictos políticos. Conflictos entre Atenas y Esparta, dos de las ciudades-estado más poderosas de la Grecia antigua. Conflictos internos en Roma, disputas entre patricios y plebeyos, así como las guerras civiles que llevaron a la transformación de la República en el Imperio. Conflictos culturales. Con la expansión de los imperios y las colonizaciones, surgieron fusiones y choques culturales. Mientras que en Grecia la religión politeísta era predominante, con el tiempo el Imperio Romano adoptó el cristianismo, lo que generó tensiones y persecuciones. Obras y autores destacados de este periodo: Homero, Ilíada y Odisea, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Virgilio, Ovidio, Cicerón, entre otros. Periodo literario medieval. El periodo medieval se extiende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XV. Entre sus conflictos sociales se encuentra el feudalismo, un sistema socioeconómico basado en la relación señor-siervo y la posesión de tierras. Generó distintas tensiones entre los estratos de la sociedad. También tenemos la desigualdad. Aunque diferente a la grecolatina, la desigualdad continuó siendo un tema predominante, con una fuerte distinción entre nobles, cleros y campesinos. Entre sus conflictos políticos tenemos las invasiones bárbaras. Tras la caída del Imperio Romano, Europa fue invadida por diferentes tribus germánicas, lo que generó inestabilidad política y fragmentación territorial. También el poder papal contra el poder real. Durante la Edad Media se produjeron conflictos entre la autoridad del Papa y la de los reyes o emperadores. Un ejemplo de esto es el conflicto entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV en la querella de las investiduras. Entre sus conflictos culturales tenemos el cristianismo. Durante la Edad Media, el cristianismo se consolidó como la religión dominante en Europa, y la Iglesia tuvo un papel fundamental en la vida cultural y social. Esto llevó a conflictos con otras religiones y culturas, como el Islam durante las Cruzadas. También estuvieron las herencias clásicas. Aunque la Edad Media es a menudo vista como una edad oscura, hubo intentos, especialmente durante el siglo XII, de recuperar y reconciliar el conocimiento clásico grecolatino con la fe cristiana. Entre sus obras y autores más destacados está Beowulf, de carácter anónimo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y el Cantar de Mio Cid, de carácter anónimo, entre otros. Temas retratados en el fragmento El lobo y el cordero. 1. Opresión a los débiles e inocentes. En la fábula se representa cómo el lobo, con injustas razones, oprime y acusa al cordero sin fundamentos y lo mata con otra intención de fondo, y no porque el cordero lo ha maltratado o lo ha agredido. 2. Fraude. El lobo furioso por su hambre mató al cordero, con la intención oculta de comerlo por su voracidad y no porque el cordero o el padre había maltratado al lobo, haciendo al cordero víctima de un fraude. Desglose y análisis. Contexto histórico. En la fábula se representa una situación donde los fuertes oprimen a los débiles injustamente. En el periodo clásico, las civilizaciones de Roma y Grecia, la clase alta ostentaba poder político y económico, además de ventajas sobre la clase baja, generando desigualdades en educación, participación política y derechos, lo que marcó divisiones sociales significativas y opresión a la clase baja. Críticas del pasado. En este periodo se puede ver una gran discriminación e injustas acciones hechas a la clase baja por la clase alta,
Y por esto mismo, en esta fábula se critica esta situación del pasado, tratando de informar y advertir cómo era la sociedad de este periodo y cómo gente inocente podría ser víctima de fraude. Aplicación actual de los temas. En la actualidad podemos ver estas mismas situaciones o situaciones similares donde las personas con poder económicos, los fuertes, abusaban a los de bajos recursos, los débiles, solamente por no tener la misma estabilidad económica que ellos. También hay una situación similar en el presente de las personas teniendo víctimas de fraude, pero a mayor escala, porque la mayoría suceden en el gobierno de los países donde los gobernantes prometen progreso al pueblo y salir beneficiados de esto, pero al final los únicos beneficiados son estos gobernantes. 3 temas retratados en el fragmento Las ranas pidiendo rey. Libertad versus autoritarismo. La fábula refleja el eterno dilema entre la libertad y el deseo humano de estructura y autoridad. Aunque las ranas originalmente disfrutan de una existencia libre, pronto anhelan un liderazgo que las guíe. 2. Consecuencias de las decisiones impulsivas. Las ranas, después de desear un líder más eficaz que un simple leño, enfrentan las mortales consecuencias de su elección cuando se les otorga una serpiente como líder. 3. Desaprecio de lo que se tiene. La tendencia a no valorar lo que se tiene hasta que se pierde es un tema central de la fábula, visto a través del cambio de las ranas, desde la apreciación de la libertad hasta el lamento bajo una tiranía. Desglose y análisis literario de Las ranas pidiendo rey. Un poco de su contexto histórico. La fábula comienza contextualizando al lector sobre Atenas, que experimenta un cambio de una sociedad igualitaria, floreciente, a una que se torna caótica debido a los excesos de libertad. Este contexto histórico refleja la inestabilidad política de Atenas durante el tiempo del Pisístrato, un tirano que emergió para establecer orden, pero también restringió la libertad. Un poco de las críticas del pasado, se habla que durante la antigüedad, especialmente en Atenas, las tensiones entre democracia y tiranía eran comunes. Las fábulas como esta servían como herramientas pedagógicas, advirtiendo sobre los peligros de tomar decisiones impulsivas y no apreciar las libertades existentes. Esopo, siendo un gran fabulista, solía emplear estas historias para ofrecer comentarios críticos sobre la política y la sociedad de la época, haciéndolas relevantes para su audiencia. Finalmente, la aplicación actual de los temas. Incluso en la actualidad podemos ver y enfrentamos dilemas similares. Las democracias modernas a menudo debaten sobre cuánta libertad es demasiada y cuándo es necesario imponer restricciones para el bien común. También enfrentamos las consecuencias de decisiones impulsivas, especialmente en la era de la información rápida y las redes sociales. Por último, la tendencia humana de no apreciar y dar gracias que se tiene hasta que se pierde sigue siendo un tema universal. La fábula sirve como un recordatorio atemporal de reflexionar profundamente antes de actuar y de valorar las libertades y las bendiciones actuales antes de anhelar cambios sin reflexionar adecuadamente sus posibles consecuencias. Temas tratados en el fragmento La Divina Comedia. Primero, la naturaleza eterna del castigo. Dante destaca la permanencia y eternidad del sufrimiento en el infierno con frases como al eterno sufrimiento y la infame inscripción en la puerta. Segundo, indiferencia moral y pérdida de identidad. Las almas que vivieran sin gloria y sin infamia sufren no por sus pecados graves, sino por su indiferencia y falta de compromiso moral en vida, siendo descritas como las gentes doloridas que perdieron el bien del intelecto, señalando una pérdida de la individualidad y la razón. Tercero, la guía y la razón. En el fragmento, Virgilio no solo guía a Dante a través de la geografía infernal, sino que también lo orienta moral e intelectualmente. Actúa como el faro de la razón en un entorno lleno de irracionalidad y sufrimiento, demostrando que el conocimiento y la comprensión pueden servir como un refugio y una herramienta incluso en las circunstancias más adversas y desesperadas. 4. El juicio y la justicia divina. La llegada y las palabras de Caronte muestran cómo las almas son juzgadas y destinadas a su suerte eterna según la justicia divina, siendo Dante y Virgilio testigos de esto. 5. La desesperanza y el sufrimiento. Los lamentos, gritos y dolor de las almas condenadas ilustran la magnitud del sufrimiento en el infierno. Dejad,
los que aquí entráis toda esperanza. Refuerza la idea de un estado mental donde cualquier forma de esperanza es inútil. La comedia fue escrita en el contexto del medioevo italiano, un periodo donde la Iglesia tenía una influencia predominante. La noción de un castigo eterno refleja la doctrina cristiana del juicio final. Durante el medioevo, la sociedad europea estaba dominada por la Iglesia católica. Las enseñanzas y creencias religiosas estaban profundamente arraigadas en la vida cotidiana, y la salvación o condenación de las almas era una preocupación genuina. Dante utiliza este trasfondo para criticar no solo a los pecadores evidentes, sino también a aquellos que, por su indiferencia, no han elegido un camino moral en la vida. Virgilio, un poeta pagano, representa la razón y el conocimiento precristiano, y su papel es esencial para ayudar a Dante, representando así el valor de la sabiduría clásica. En la relevancia actual, aunque vivimos en una época más secular, muchos de estos temas siguen siendo pertinentes. La indiferencia moral, por ejemplo, puede verse reflejada en la apatía política o la desvinculación de problemas globales, como el cambio climático o la injusticia social. El papel de la razón y la guía es esencial en una era de desinformación y noticias falsas. Finalmente, la noción de justicia, aunque quizás no divina, sigue siendo central en nuestras discusiones sobre moralidad, ética y derecho. Asimismo, la noción de que nuestras acciones tienen consecuencias tanto en la vida como potencialmente después de la muerte sigue siendo un tema de discusión en la ética y en la filosofía contemporáneas.